Bueno, saludos a cada uno de ustedes. Tal como dijimos hace un rato, agradecemos la oportunidad que Dios nos da de poder estudiar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad nos corresponde estudiar en el libro de los Hechos, el capítulo 2, un capítulo muy relevante, muy importante, por cierto también muy comentado o discutido, por así decirlo, por las diferentes corrientes de interpretación. Se trata sobre la venida del Espíritu Santo, pero algo también que logramos ver nosotros allí es que vemos prácticamente dos términos. Uno que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo y lo otro que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 5, encontramos las palabras de nuestro Señor, donde invita a sus discípulos a que no se vayan fuera de Jerusalén, porque habrían de ser revestidos por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor habló en ese momento acerca de ser bautizados por el Espíritu Santo. Lo interesante es que cuando llegamos al capítulo 2, no se mira nada de lo que pudiera ser el bautismo en el Espíritu Santo, sino que lo que encontramos allí es otro término, y es el término de la llenura del Espíritu Santo. Estos dos temas son las que algunas corrientes de interpretación se han cuestionado si realmente aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo o de el bautismo en el Espíritu Santo. Sea como sea, hermanos, para la próxima clase, no será en esta, vamos a profundizar sobre esos términos y a definir en realidad de qué nos está hablando el capítulo 2, si nos está hablando de llenura o nos está hablando de el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy por hoy queremos leer el capítulo 2, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 4, donde se nos habla acerca de algo tan hermoso como lo es la venida del Espíritu Santo. Así que les invitamos a que lean juntamente conmigo esta porción de la palabra de Dios, y debiéramos de tomar allí también donde poder tomar apuntes, porque puede que surjan preguntas, cuestionamientos, o si no, poder guardar estas notas que más adelante van a serles de utilidad. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice que, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero invitarles, si pudiéramos orar un momento y pedir la bendición de Dios para nuestro estudio. En esta hora, Señor, queremos pedir tu bendición, rogarte, mi Dios amado, de que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Sabemos que muchas veces nuestras capacidades mentales naturales no logran comprender las verdades espirituales. Sabemos que lo espiritual se interpreta lo que es lo espiritual. Por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en esta hora para poder recibir lo que realmente, Señor, tú quieres poner en nuestros corazones. Bendice a nuestros amados hermanos que están atentos a tu enseñanza, igualmente a tu siervo, dándole gracia y denuedo, Señor, y habilidad para poder enseñar tu santa palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este acontecimiento que vamos a ver, o que veremos como los que allí se habían reunido en el aposento alto, prácticamente era un grupo de vidas que había obedecido el mandato
de nuestro Señor Jesucristo, de que estuvieran en Jerusalén y que no se apartaran, porque el Señor habría de enviarles el Espíritu Santo, el Espíritu de promesa. El pasaje que acabamos de leer nos enseña realmente, hermanos, que este acontecimiento, bueno, fue en tiempos de Pentecostés y fue algo que sucedió de manera repentina. Ya el mismo versículo nos dice que de repente, dice, vino del cielo un estruendo, es decir, vino de una manera instantánea, rápida, inesperadamente podríamos nosotros decirle. Y la manera como se presenta este acontecimiento es de impacto, ¿verdad? No, es algo que las vidas pudieron haber quedado sorprendidas. Y nosotros creemos que fue de impacto. Dios así lo quiso para poder marcar un acontecimiento único e importante para la iglesia. Este anuncio del Espíritu Santo, nosotros logramos ver de que ya nuestro Señor Jesucristo, prácticamente en el último año de su ministerio, a principio de ese año, ya nuestro Señor comenzó a hablar del Espíritu Santo y del Espíritu de promesa que habría de ser enviado por el Padre. Aunque hay un versículo al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que ya desde allí se anuncia de que Él habría de enviar al Espíritu Santo y que habría de bautizar con el Espíritu Santo. Me gustaría ver con ustedes algunos versículos que anuncian de manera anticipada la venida del Espíritu Santo. Decimos eso para el momento que en este instante acontece o que estamos estudiando. Por ejemplo, podríamos ver nosotros en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo logramos ver que Juan el Bautista, él estaba bautizando allí en el río Jordán y de repente, hermanos, él comienza y dice que viene detrás de él uno que habría de bautizar, pero que el bautismo que él traería era diferente al como él bautizaba. El bautismo que Juan prácticamente practicaba allí en el río Jordán se conoce como el bautismo del arrepentimiento. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dijo: yo a la verdad, decía, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué interesante. Apenas ni siquiera diríamos ha comenzado el ministerio de nuestro Señor, cuando ya se está hablando y se está profetizando que nuestro Señor Jesucristo habría de bautizar, pero su espíritu era un bautismo de espíritu y también de ¿qué más dice? Y de fuego. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 49, también, ya aquí nuestro Señor habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice que el Señor, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir que nuestro Señor viene hablando ya en ese tiempo de que Él va a subir a la presencia del Padre, anuncia que el Espíritu Santo habría de venir. Pero aún antes de esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 16, le dijo estas palabras a sus discípulos. Yo, dice, rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas últimas dos palabras son muy reveladoras para lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, el libro de los Hechos. Capítulo 15 de Juan. Decía en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual dice, procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, hablando del ministerio que haría el Espíritu Santo después de que éste hubiese venido. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 16, en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Y esta es interesante, esta declaración sobre el Espíritu Santo. Os conviene, dijo nuestro Señor Jesucristo, que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces hay un problema. El Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14 dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todas estas palabras fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo antes de que en el tiempo de Pentecostés pudiera venir el Espíritu de la promesa. Lo primero que nosotros necesitamos en esta hora, yo quiero tomarme el tiempo para dar una explicación acerca de esta venida del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quisiéramos ver es lo que encontramos en el versículo 2, porque dice que vino un poderoso estruendo que llenó, dice, toda la casa. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, el estruendo que vino a ese lugar, evidentemente que no era cualquier tipo de estruendo, era un estruendo que venía del cielo. Y si venía del cielo, es decir que su origen es que venía de Dios. No era un fenómeno o algo, un evento natural, como lo que ocurre comúnmente en la tierra, que de repente oímos un relámpago, un trueno. No, hermanos, sino que esto era un acontecimiento propio, especial, que venía del cielo. Se dice que el sonido era como de un viento recio. Algunas veces, cuando en las películas tratan de presentar este acontecimiento, hace que las cortinas se miren elevadas y que entra un viento. En realidad, hermanos, no había viento. Era como el ruido que se escuchaba, era como que si venía un gran ventarrón, pero realmente no había viento. Entonces, el sonido que se escuchaba era como de un viento recio. No era un viento, sino realmente era un sonido. Era un sonido como que si fuera un viento estruendoso, como que si hubiese sido un huracán o un tornado que de repente aparece, pero realmente no se dice de que entró un gran viento. No, se está hablando del sonido, que dice que fue estruendo, que vino del cielo. Ellos lo escucharon y la manera de describirlo era como que si era el de un huracán. Lo otro es que dice el pasaje que ese sonido llenó toda la casa. Leamos aquí por favor en el versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, observe, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos allí sentados. Entonces decimos que ese sonido, ese estruendo, llenó la casa donde todos ellos estaban sentaditos, no estaban ni de pie, estaban sentados, dice la Escritura, cuando vino ese sonido. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y a qué se debe ese sonido? ¿Cuál era la idea de que el Espíritu Santo viniera de esa forma? ¿Por qué no vino así bien quedito?
es decir, sin hacer ningún ruido. Pero no, hermanos, un gran, tremendo ruido. Bueno, las personas que estaban en Jerusalén tuvieron que haber sido impactadas, ¿verdad? Y si ellos también escucharon ese sonido, la gente se ha debido acercar, como cuando alguien se está quemando un departamento, una casa, y la gente comienza a rodear y a ver qué es lo que pasó allí. Pero todo esto, hermanos, era con un propósito. El propósito era atraer a la gente. La gente se iba a empezar a acercar. Acuérdese que en aquel entonces no había micrófono, no habían megáfonos para llamar la atención de alguien. Pero este ruido que vino del cielo, de seguro que los que estaban allí les llamó la atención y empezaron ellos a acercarte. Es decir, hermanos, que lo que iba a acontecer en ese momento era de necesidad de conocimiento público. Era necesario que estuvieran presentes, porque por primera vez los apóstoles, los discípulos, iban a predicar el evangelio, pero de una manera diferente, llenos del Espíritu Santo. Entonces el Señor decidió hacer una entrada con el Espíritu Santo de manera impactante. Pero por otro lado también decimos, hermanos, que el Señor lo hizo de esa manera para infundirles valor y autoridad a sus discípulos. Acordemos que 40 días, antes, habían sacrificado a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los discípulos prácticamente habían salido huyendo, con temor que también a ellos los tomaran en cuenta. Sin embargo, aquí, hermanos, el Espíritu Santo viene como con poder, viene como con autoridad y revistiendo a los discípulos. Entonces, ¿por qué se hizo de esa manera? Para que los discípulos, hermanos, se vieran influenciados con ese poder, con esa magnitud, con esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos pudieran tomar entonces, hermanos, valor para poder predicar el evangelio. Lo otro es que los discípulos aprenderían cómo es que Cristo deseaba que ellos predicaran, ¿verdad? Es decir, allí al mandarles el Espíritu Santo, como que le estaba diciendo que cuando prediquen con autoridad, prediquen con valor, prediquen con denuedo. Esta es la manera como yo deseo que puedan predicar. Y entonces el Señor, hermano, envía ese Espíritu Santo del cual ellos se sienten. Más adelante nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Un espíritu de poder. Un espíritu, hermanos, con manifestaciones sobrenaturales. Lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, esta manera del derramamiento del Espíritu Santo, los que llegarían allí alrededor, ellos necesitarían que se les explicara qué es lo que estaba sucediendo. Ellos no lo sabían, pero los apóstoles, ellos les explicarían que todo esto venía de parte de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y por qué tan impactante esta entrada del Espíritu Santo? Hermanos, creemos que esta es una de las razones de por qué se hizo de esa forma. Lo interesante es lo que encontramos en el versículo 3. La manifestación de lenguas. Esta manifestación de lenguas que se repartieron en todos los que estaban allí en el aposento. Versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Una vez más, observe, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces dice que se le aparecieron lenguas repartidas. La palabra griega es un poco difícil. La palabra griega para lengua, la palabra se lee diamerisomenai. ¿Cómo la ve? Significa lenguas hendidas. Es decir, lenguas que estaban partidas en dos. Eso es lo que significa esta palabra.
Es decir, que las lenguas que aparecieron, ¿verdad? La idea que se da es que como que fue una sola, y de esa sola se comenzó a repartir y se comenzó a poner encima de la cabeza de cada uno de ellos. Pero observen que Lucas, cuando describe esto, él dice que lo que se veía como fuego tenía una forma, como que si eran lenguas. Es decir, la explicación que da es, no era una llamita, yo quizás hubiera descrito, bueno, una llamita arriba de la cabeza, así como la llamita de una vela. No, el término que se usa aquí para lengua es que realmente, hermanos, la llama se veía como una lengua. Y así se describe en Lucas. Entonces, algunos comentaristas dicen que la idea de esta palabra diameresium-somenai es que apareció una sola lengua y se fue dividiendo, se fue partiendo y comenzó a separarse y a posesionarse o a descansar sobre cada uno de los discípulos. Ahora, algo interesante, las lenguas no eran de fuego, era como, porque eso es lo que hay que diferenciar, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos que así son como dice, por ejemplo, un dato parecido es que dice que el Espíritu Santo vino en forma como de paloma. ¿Se da cuenta? Y uno ya lo mira, dice, una paloma. Entonces, dice, un ruido como de un viento. Y uno dice, pues como el viento, y pone el viento que levanta las puertas y la cortina. No, está diciendo cómo. Lo mismo aquí las lenguas. La lengua está diciendo lenguas como de fuego. No eran de fuego, pero se parecía para darle una descripción. Entonces, estas lenguas asentadas en cada uno de los apóstoles que estaban allí, estaba representando la venida del Espíritu Santo de dos formas. Uno, a modo grupal, congregacional, es decir, el Espíritu Santo vino para la iglesia, para el cuerpo que estaba allí, pero también podríamos decir que vino de manera individual en cada creyente. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros encontramos allá en el Evangelio de Juan, que el Señor dijo que el Espíritu Santo estará, dice, con vosotros, pero luego dijo, y también estará, dijo, en vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo viene de una manera corporal para la iglesia, para los que allí estaban. Sin embargo, eso no quiere decir de que una persona individual no lo podría tener. Por el contrario, el Señor está diciendo que también vendría de manera personal. Creemos nosotros que de ahí es donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros hemos venido a ser casa, morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice, ¿no sabéis acaso, dice, que vosotros sois, ¿qué dice? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir que aquí ya se mira cumplido lo que nuestro Señor Jesucristo había prometido. No solamente el Espíritu Santo estaría con vosotros, sino que también estaría dentro de la vida del creyente. Es decir, de que vendría a morar dentro de uno. Así que por eso es que decía el apóstol Pablo que deberíamos de vivir una vida de santidad. Si alguno destruye, decía, el templo del Señor, el Señor lo va a destruir a él. Y más adelante, ahí mismo en Primera de Corintios, más ahora en el capítulo 6, versículos 19 y 20, me gusta más esta parte porque nos dice también cuál es el propósito de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20. Está diciendo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Otra vez, el Espíritu dentro del creyente, el cual dice, tenéis de parte de Dios. Y por otro lado dice, vuestros cuerpos
no te pertenecen a ti. Ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio, dice el versículo 20. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en vosotros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿El qué dice? Los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos el cumplimiento. El Espíritu Santo vino en tiempo de Pentecostés, se posesionó ¿verdad? En forma de fuego, como lenguas de fuego, en un sentido corporal, pero también más adelante, por lo que vemos que hace cada uno de los apóstoles, nos damos cuenta que también vino de manera individual, personal. Ahora, mis hermanos, algo muy importante que debemos de observar en la Escritura, que entonces, al pedir el Espíritu Santo, lo que estaba prácticamente simbolizando es que Dios habría de utilizar a su iglesia, a sus apóstoles, a sus discípulos, para poder hacer algo. Y esta es la importancia, para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Espíritu Santo, si bien produjo gozo, alegría, entusiasmo, pero el Espíritu Santo no venía solamente para eso. El Espíritu Santo venía con el propósito de que se cumpliera el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Les doy el Espíritu Santo, pero para que prediquen el Evangelio, para que anuncien el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso les envié el Espíritu Santo. Y esto es bien importante, hermanos. Así que la manifestación del Espíritu Santo, unido a esta manifestación de lenguas, sería, hermanos, para que predicaran el Evangelio. Ahora, ¿cómo predicarían el Evangelio? Hermanos, las lenguas de fuego simbolizan el instrumento que nosotros tenemos para hablar, ¿sí o no? Nuestra lengua. Ahora, pero para predicar el Evangelio, ¿qué tipo de lengua debería de usarse para anunciar el Evangelio? Hermanos, un evangelio, si estaba hablando aquí de lengua de fuego, es como decía allá el profeta, de que decía que su lengua también era como de fuego, es decir, predicar el evangelio con denuedo, con autoridad, no un evangelio light, no un evangelio aguado. Hay veces que la gente se pregunta, ¿y ese hermano por qué grita? ¿Y ese hermano por qué se exalta? Miren, hermanos, hay veces que cuando se está predicando uno de la palabra del Señor, uno siente en su corazón como que si desea decir esa verdad, pero con todas las fuerzas o con todo el ánimo. Yo no sé, hermanos, cómo hay veces que alguien se conforma con escuchar un predicador todo apagado, todo quieto y hablando de grandes verdades hermosas y preciosas o con un mensaje de urgencia. Así que nuestra lengua sería como la de fuego, predicando el Evangelio. Eso es lo que simboliza realmente, hermanos. ¿Cómo quería nuestro Señor Jesucristo que así se predicara? Esas lenguas de fuego sobre sus vidas era un mensaje, como queriendo decir, un mensaje ardiente. Por eso es que Juan el Bautista dijo, yo bautizo, pero mi bautizo es para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar las cuerdas de su sandalia, él os bautizará con Espíritu Santo, ¿y qué dice? Y fuego. Ese es el fuego, hermanos. A eso se refiere. El Espíritu Santo y fuego. Lo otro, hermanos, lo tercero que quisiera ver aquí en el versículo 4, es que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, hermanos,
primeramente aquí se nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, ellos habían obedecido el mandato. El Señor les dijo que no se esparcieran, que no se fueran, sino que había mandado a que ellos estuvieran allí en Jerusalén para que ellos pudieran entonces, hermanos, recibir del Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien que va a recibir de parte de alguna bendición del Señor, hermanos, una de las cosas que se necesita es la obediencia. Hay veces que nosotros queremos algunas cosas de Dios, pero queriendo hacerlo nosotros a nuestro modo o a nuestra manera. Si ellos habrían de recibir el Espíritu Santo, lo recibirían si ellos obedecían el mandato de ir y estar allí en Jerusalén, lo cual hicieron, pasaron tiempos en oración y de esa manera, hermanos, recibieron lo que se les había prometido. Hay un asunto importante que también debemos de decir, y es, hermanos, con esto de la llenura del Espíritu Santo, es que en algunas ocasiones, lamentablemente, se ignora sobre esto de la llenura del Espíritu Santo. Por un lado, algunos se ignoran y en otro caso hay un rotundo rechazo, ¿verdad? No están dispuestos a experimentar esto. Y entonces muchas veces, hermanos, hay creyentes que se vuelven más intelectuales que más sensibles a la vida del Espíritu Santo. ¿Qué estoy tratando de decir? Como dijimos al principio de nuestros estudio, no de este, sino cuando comenzamos, que cuando se habla del Espíritu Santo hay dos posturas. Una que se conoce como la postura cesacionista. Y es decir, donde se cree que algunas manifestaciones del Espíritu Santo ya no es para nuestra época. A esta postura se le conoce como el cesacionismo. Es decir, donde dice ya no hay profecías, ya no hay lenguas, ya no hay gente que ore y que puedan sanar. Estos dones, ¿verdad? Que se conoce como dones de impacto o dones que se manifiestan con poder. Los que mantienen la postura cesacionista dice eso ya no es para esta época. Eso fue para la iglesia del primer siglo. Pero está la otra postura y es la postura que se llama continuista. ¿Eso que trata de decir? De que no hay nada que diga en la Biblia que esos dones solamente fueron para aquella época, sino que se consideran que todavía son vigentes estos dones. Pero entonces el problema es que hay gente, hermano, o ignora lo que es la llenura del Espíritu Santo y también, ¿por qué no decirlo?, el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo tremendo es el otro grupo que lo rechaza. Y sin embargo, hermanos, nosotros como iglesia deberíamos nosotros de recordar de que este es un mandato que encontramos en la palabra de Dios. Y el mandato es a que seamos llenos del Espíritu Santo. Es algo que debemos de estarlo recordando si es posible todos los días y pedírselo al Señor todos los días de que nuestras vidas puedan ser llenas del Espíritu Santo. No es una recomendación, es un mandato. Por otro lado, vea lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Aquí encontramos esta exhortación del apóstol Pablo, cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es cuando una vida es llena del Espíritu Santo que se va a dar cuenta de otras cosas más. Los beneficios de una vida que es llena del Espíritu Santo, se va dando cuenta de que poco a poco van apareciendo lo que conocemos en la Escritura como los frutos del Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, el apóstol Pablo describe estos frutos que vienen precisamente de la vida llena del Espíritu Santo. La Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. El fruto es paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que sobre estos frutos del Espíritu no hay ley que lo detenga. Hay libertad para que se manifieste. Por lo tanto, hermanos, ¿quién no quiere tener un buen carácter? ¿Quién no quiere tener mansedumbre? ¿Quién no quiere tener paciencia? ¿Quién no quiere tener bondad? ¿Quién no puede poder decir ser manso en su corazón? Hermanos, eso está en la vida del Espíritu Santo. Por eso es que lo necesitamos. ¿Verdad? De repente usted dice que yo soy alguien que no tengo paciencia. No, dices que a mí el que me hace algo yo me lo desquito y todavía con algo más añadido. No, dice eso de amar. No, dice el que me ama, si me ama lo amo, pero si me odia, yo me desquito. ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros somos así. Mas una vida llena del Espíritu Santo aparecen estos frutos, sobreponiéndose a la maldad y al pecado. Así que una de las cosas que nosotros debemos de considerar que si una iglesia no está predicando, enseñando, hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, diríamos, hermanos, como dicen algunos estudiosos, esa iglesia está cayendo en un descuido. Lo que debiera de ser la iglesia es tomarse tiempo, apartarse por algún momento para empezar juntos, unánimes, a buscar a Dios en oración, pidiendo que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre los que están allí en ese lugar, sobre aquellos que han sido de manera intencional, se han apartado para buscar del Espíritu Santo. Creo, mis amados hermanos, que nosotros también como iglesia necesitamos hacer eso, apartarnos exclusivamente para buscar de la presencia del Espíritu Santo. Esperamos que cuando existe esta convocatoria, usted sea el primero que levante la mano en poder estar allí y asistir para que el Señor pueda bendecirnos de la vida del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a estar allí? Para pedírselo al Señor. Ay, hermanos, ¿será acaso que no tenemos el Espíritu Santo? Por supuesto, nadie podría ser creyente si no tuviera el Espíritu Santo en su corazón. Pero de lo que estamos hablando en este estudio es de la llenura del Espíritu Santo, que fue la experiencia que tuvo la iglesia o que tuvieron los apóstoles allá en Jerusalén en el tiempo aquí que se escribía el libro de los Hechos. Somos llamados a pedir. En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 3 encontramos algo bien hermoso que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pues si vosotros, decía, siendo malos, ustedes le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará a vosotros el Espíritu Santo si vosotros se lo pedís? Alguien diría, bueno, quizá los discípulos en ese momento no tenían al Espíritu Santo, más que el Espíritu Santo. Cristo estaba allí con ellos. Por supuesto que el Espíritu Santo estaba allí con ellos, pero el Señor les iba a hablar de ese derramamiento de la vida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, muchas veces vamos a estar luchando contra el pecado, pero con nuestras propias fuerzas. Vamos a hacer vidas rigurosas tratando de cumplir los mandamientos de Dios, pero con nuestra propia fuerza. De manera religiosa, como que si fuéramos legalistas. Realmente lo que nos da la gracia para andar en los mandamientos que Dios nos pide, que Dios quiere que andemos en esos mandamientos, hermanos, la gracia viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos da la gracia, la fuerza para andar en los mandamientos del Señor. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, capítulo 8. Cuando dice, no satisfagáis pues los deseos de la carne, sino más bien dice, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es la que realmente, hermanos, tiene dominio sobre los apetitos de la carne. Por eso que decía el Señor, orad y velad,
¿Para qué? Porque orando y velando seamos llenos de la presencia del Señor. Hermanos, fue aquí, en ese tiempo, donde los discípulos recibieron también no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino que también recibieron dones. Allí fue donde estuvieron dones para llevar adelante la obra del ministerio del Evangelio aquí en la tierra, ¿verdad? Aunque tal vez aquí en el capítulo 2 no se logra ver que Dios le haya dicho: a ti te doy este don, a ti te doy este don y a ti... Pero hermano, está implícito en cómo ellos comienzan a desenvolverse en el momento que han sido ellos llenos del Espíritu Santo. Imagínense Pedro, la elocuencia de predicar el Evangelio, algo que él no tenía antes. Pero allí vinieron los dones. Allí, diríamos, es donde el Señor les entregó los dones. Allá, por ejemplo, en el libro de Efesios, vemos el don del Espíritu Santo, pero manifestados también como el don de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 4, nos habla de los dones de ministerio. Pero cada uno de vosotros, dice, versículo 7, le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, dice, dones a los hombres. Cuando Él asciende al Padre, el Espíritu Santo viene, hermanos, y da esos dones. Por supuesto, aquí se conoce la obra del Espíritu Santo, pero es enviado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos de algunos dones de ministerio. Lo vemos en el versículo 11 en adelante, cuando dice que Cristo, Él mismo constituyó a unos que eran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero todo esto fue dado, dice, por un mismo Espíritu. Bueno, hermanos, lo otro que nos interesa ver en esta porción es lo último que encontramos en el versículo 4. Porque aquí es donde encontramos que ellos hablaron en otras lenguas. Dice, y fueron todos, ¿cómo dice el versículo 4? Llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, ¿qué quiere decir aquí, hermanos, con hablar en otras lenguas? La palabra griega que aparece aquí es la palabra glosa. Y es la palabra 1100 de nuestro diccionario hebreo y griego a español del diccionario Strong. Ahora, ¿qué significa la palabra glosa? Esto significa, hermanos, hablar en otros idiomas. Pero la palabra glosa significa un hablar en otro idioma, no porque alguien se lo aprendió, no porque alguien fue a otro país y aprendió ese idioma. La palabra glosa significa hablar en otro idioma, pero de manera sobrenatural, que fue exactamente lo que sucedió en ese entonces. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos discípulos que no sabían hablar otro idioma, cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los llenó, hermanos, el Espíritu Santo hizo que ellos, cuando hablaron, estaban hablando en otro idioma que ellos ni siquiera se lo habían aprendido. Y la pregunta es, ¿y por qué sucedió así? Bueno, lo vemos nosotros en esta parte, donde dice el versículo 9 que los que habían llegado a ver lo del ruido, la multitud que llegó a ver ese gran estruendo, y que de repente de ese aposento alto salen y les van a explicar qué es lo que ha sucedido. Cuando estos discípulos o estos apóstoles les van a hablar a esa gente, a decirles qué es lo que ha sucedido, ellos empiezan a hablar en idiomas
de acuerdo a las distintas personas que están allí, que son de diferentes lugares. Hay gente que viene de Roma, hay gente que viene de África, ahí vienen gente que viene de Egipto. Pero específicamente lo dice aquí el versículo 8 y 9. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes eran los que estaban allí? Allí habían partos, medos, elamitas. Dice, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. O sea que cada una de esa gente hablaba de un idioma diferente. Y cuando salieron los apóstoles a decirles, miren, lo que ha sucedido es esto, ellos los entendían, porque estaban hablando en su propio idioma. Les hablaron de Cristo a los africanos, y así se llevó el evangelio hasta África. Les hablaron de Cristo a los egipcios, y así fue como el cristianismo también se llevó ese mensaje hasta Egipto, a Mesopotamia, a Roma. Se dice, hay una teoría por allí, que esta es la manera como el evangelio llegó a Roma. ¿Sabían ustedes que la carta del apóstol Pablo a los romanos no describe quién haya sido el que fundó la iglesia en Roma? Muchos creen que el evangelio llegó justamente en el tiempo que más de algún romano estaba allí, escuchó el mensaje y cuando regresó a Roma se llevó el evangelio. Esa fue la razón de por qué el Señor hizo que el Espíritu Santo viniera de una manera llamativa, asombrosa, con truenos y relámpagos, si usted me lo disculpa. Porque se quedaron ellos y en ese día, hermanos, se convirtieron, pero miles reconocieron a Jesucristo. Ahora, ese fue un caso único. De esa manera no se volvió a repetir. Era la entrada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto de hablar en lenguas. Dice que ellos hablaron en la palabra allí. Me preguntó mi hermana que está aquí con nosotros, que cómo son esas lenguas. Realmente lo que allí aparece es otro idioma, glosa. Ahora, nosotros hemos hablado también que algunas veces esto de hablar en lenguas, en otra parte inclusive aparece otro término de glosa. En realidad, hermanos, es el mismo glosa, que quiere decir un hablar en otras lenguas desconocidas. Lo único que la aplicación, que vamos a ver más adelante, difiere. Una cosa aquí fue cuando el Espíritu Santo se derramó y lo otro es, ponga atención, lo otro es el don de hablar en lenguas, que ya lo vamos a aclarar. Entonces dice aquí, ¿verdad? Hablando de que ellos, dice, y hablaban, dice, hablaron en otras lenguas, dice, según el Espíritu. Fíjese que aquí dice, según el Espíritu les daba. Aquí es el Espíritu Santo el que les daba que hablasen. Ahora, ¿qué podría haberse significado esta palabra también de glosa? Porque esta palabra también tiene que ver, hermanos, cuando alguien está como en un éxtasis, o cuando alguien está pero tan lleno del Espíritu Santo, que, hermano, puede hablar de manera inspirada por Dios en otras lenguas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, es importante que vaya a este pasaje, porque este es el capítulo que tiene relación con Hechos capítulo 2 para establecer una diferencia. Que lo que hay en el libro de Hechos difiere, aunque es el mismo espíritu, pero es algo diferente a lo que vemos en Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, fíjese, no habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, dice, misterios.
mis amados hermanos, aquí se está hablando de el don de hablar en lenguas. Y es distinto al derramamiento de la llenura del Espíritu Santo que vemos en el libro de Hechos. Allá era el Espíritu Santo el que les daba cómo debían ellos de hablar. Pero aquí en Corintios, el hablar en lenguas tiene que ver basado en un don que el creyente ha recibido. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Una adoración en éxtasis pudo haber ocurrido también en el tiempo de los Hechos, donde los discípulos experimentaron la llenura del Espíritu Santo, pero que en este caso el Espíritu Santo les hizo hablar en otros idiomas. Esto, hermanos, no cabe duda que Dios se estaba manifestando. Cristo estaba allí con ellos de manera, diríamos, hermano, poderosa con ellos. Ellos podían sentir que la presencia del Señor estaba allí con ellos. Ahora, yo quiero aprovechar este momento para que veamos juntos la diferencia entre aquella llenura del Espíritu Santo única que se vio en el libro de Hechos y el hablar en lenguas que vemos en Primera de Corintios. Necesitamos establecer una diferencia. Los hermanos que son cesacionistas, es lo que ellos ocupan para decir es que ya no existen lenguas. Pero sin embargo aquí vemos en Corintios lo contrario. Dice aquí en Primera de Corintios. Fíjese, allá en Hechos decía, la expresión dice que los apóstoles hablaban según el Espíritu, dice, les daba que hablaran. Esto es lo que significa que ellos hablaban en lenguas, pero hablaban en lenguas según como el Espíritu Santo les daba a que hablasen. Ahora, si esto es así, hermanos, difiere mucho a lo que es hablar en lenguas, pero según Corintios. Vamos a ver en Primera de Corintios. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios capítulo 14, porque ¿verdad? Si usted logra conocer esto, usted va a poder, hermanos, hablar con algún hermano cesacionista o con aquellos hermanos que creen que el hablar en lenguas ya eso no es para nosotros, que eso solamente sucedió allá en Hechos capítulo 2. No. Vamos a ver, hermanos, las características que tiene el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas, vuelvo y repito, es distinto a aquel hablar en lenguas que se vio en el libro de Hechos capítulo 2. Aunque la palabra glosa es la misma. Es la misma. Estuve indagando más puntualmente, porque algunos decían que la palabra que estaba en esa es glosolalia, que tiene que ver con un hablar en lenguas, pero en adoración a Dios. Pero no, hermanos, en el original es la misma palabra, ¿verdad?, que tiene que ver con glosa, hablar en otras lenguas. Pero vamos a ver el hablar en lenguas, pero en el contexto de un don. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Características del don de hablar en lenguas. Este tipo de lenguas no es para hablarle a los hombres, como lo vemos nosotros allá en el libro de los Hechos. Allá ese hablar en lenguas, ¿para qué fue utilizado? Para hablarle a los hombres que eran de diferentes lugares. Pero en este caso, el don de lenguas no es para hablarle a los hombres, es para hablarle a Dios. Vea lo que dice aquí, 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino que le habla ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, ¿se da cuenta? Este tipo de lenguas nadie lo entiende. Aquellas lenguas del libro de los Hechos sí eran entendibles por los que estaban alrededor. Este don de lenguas
nadie lo entiende. Sin embargo, habla misterios por el Espíritu. Entonces, segunda característica es que nadie lo entiende. Ahora, ¿pero quién sí las entiende? Dios. Aleluya. Dios sí sabe lo que viene allí, hermanos. Tercera característica. Este don no es para edificar a la gente que lo va a oír. Este don de lenguas es para edificarse a sí mismo. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo, ¿qué, hermanos? Se edifica. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que este don de lenguas difiere de aquel don de lenguas que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que es el que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque aquel era para edificar a los que venían, a los medos, a los persias, a los egipcios, a los africanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este no. Vea lo que dice también el versículo 28. Déjeme ver. Dice, y si no hay intérprete, cae en la iglesia, y entonces si quiere hablar en lenguas, que lo haga de esta forma. Está allí. Hable en lenguas, pero ¿cómo va a hablar en lenguas? Hable en lenguas, pero para sí mismo y también para Dios. Es decir, no va a venir a hablar en lenguas con grito y va a salir el hablar en lenguas para que todo el mundo lo escuche. No. Va a hacerlo para edificarse a sí mismo, pero también para Dios. Y ya vamos a ver cuándo es que sí pudiera hablar en lenguas de tal manera que toda la iglesia lo oyera, pero dice, lo va a hacer siempre y cuando haya un intérprete que interprete esas lenguas. Si no hay un intérprete, mejor quédese calladito o hable en lenguas tranquilito para sí mismo y no para que nadie también les escuche. ¿Por qué decía Pablo? Porque si usted se ponía a hablar en lenguas para que todo el mundo lo escuche, los que nos llegan de visita a la iglesia, dice, van a pensar de que estamos, ¿qué dice la palabra? Locos. Así que mejor no hablemos en lenguas de tal manera que toda la iglesia lo oiga. No, hable en lenguas para usted solito. Háblelo para Dios, si es que usted tiene el don de hablar en lenguas. Algo que también vemos aquí, diferencia entre las lenguas del libro de los Hechos y este don de lenguas, es que el hablar en lenguas debiera de procurarse. Si alguien tiene fe, debiera de pedirle a Dios, debería de procurar, decir, Señor, dame el don de lenguas y esto sirve para glorificarte a ti y para edificar mi propia vida. Señor, dámela. Vea lo que dice aquí el versículo 5. Así que quisiera que todo, ¿qué decía Pablo? Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Pero más que eso, dice, también quisiera que profetizaran. Entonces, es algo que debiera de procurarse. Pablo decía, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Y en otro caso, hermanos, las lenguas, ¿verdad? Decimos, se requiere de intérpretes. Si la lengua se va a hablar en la iglesia, pero que se hable, y si quiere que sea escuchada por toda la iglesia, debe de entenderse de que debe de haber un intérprete. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Y qué más dice? Y un intérprete. Y por último, hermanos, este tipo de lenguas no debe de mal utilizarse para no ser de tropiezo a nadie. Versículo del 22 al 23. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que dice que estáis locos? Entonces, mis hermanos, nosotros vemos algo, que el don de lenguas aquí en Corintios
Es distinto al don de lenguas que vemos allá en el libro de los Hechos. Allá el hablar en lenguas llevaba un objetivo específico: llevar el evangelio a aquellos extranjeros que habían estado en Jerusalén. Pero el don de lenguas dentro de la iglesia es para exaltar y glorificar a Dios y también para edificarse a sí mismo, con la excepción de que si quiere que sus lenguas sean escuchadas por otro, es porque sabe de que puede que haya un intérprete allí en la iglesia. De no ser así, mejor hable sus lenguas para sí mismo y también para, ¿qué dice? Para Dios. Hermanos, realmente lo visto en el libro de Hechos, capítulo 2, indiscutiblemente fue un acontecimiento sobrenatural. Único dado por el Espíritu Santo, sea de manera grupal como de manera individual. ¿Cuál fue la razón? Hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo para que predicasen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo tenemos nosotros para hoy en día. El apóstol Pablo decía: no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios, dando gracias, dice, a Dios en vuestros corazones. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, para agradar a Dios, para glorificarlo. La alabanza, la predicación, la enseñanza es más bendecida cuando esa persona es llena del Espíritu Santo. Pero también necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Los temores se van, la pena se van, el denuedo aparece. Las palabras que nosotros no conocíamos, de repente el Señor nos las concede y podemos hablar con más denuedo, con más autoridad. Hermanos amados, todos nosotros, empezando por su servidor, necesitamos pedirle a nuestro Padre: llénanos de tu Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias porque tu palabra es lumbrera, luz, trae entendimiento, Señor, para que al tener el entendimiento produzca fe en nuestras vidas. Algo que hemos aprendido en esta hora es la necesidad de recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo. Algo que no solamente está para que acontezca una vez, sino todas las veces que nosotros te lo pidamos. Que tú encuentres a tu iglesia, que tú encuentres creyentes, que tú encuentres hijos tuyos que te piden, que te ruegan: Señor, danos más y más del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.